Buenos días. Bueno, pues vamos a continuar nuestra clase. Nos quedamos viendo pues respiración celular y estábamos viendo clases. Estábamos viendo, íbamos a entrar a ver ya lo que es la cadena de fosforilación oxidativa. Estábamos viendo el ciclo de Krebs, ¿no? Nos quedamos en eso. Por ahí les mandé la actividad que había quedado del libro, ya no vi si lograron subirla. ¿Tuvieron algún problema para subirla? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Déjenme cerrar. Muy bien, chicos, déjenme admitir a los demás. Okay. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Respiración celular. Ahí. Okay. Sí, me salí. Ay, ¿me están escuchando? Ok, nos quedamos por aquí. Miss, ¿puedes compartir otra vez el link del equipo 4, por favor? Ok, chicos. Miss, ¿me puedes compartir otra vez el link del equipo 3, por favor? Es que me salí antes. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a empezar. ¿Alguien me quiere resumir un poco qué era lo del ciclo de Krebs? Gracias. Uh-huh. Ok. Ajá. Muy bien. Acuérdense que hay un punto intermedio entre el piruvato y el ciclo de Krebs. ¿Cuál era? ¿Cuál es esa etapa intermedia? El acetilcoenzima, ¿de acuerdo? Uh-huh. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, ya vimos glucólisis, ya vimos ciclo de Krebs, y ahora vimos que algo importante que parte de la glucólisis y del ciclo de Krebs es que salen electrones y protones, ¿de acuerdo? Y a pesar de que no son etapas muy energéticas o muy eficientes energéticamente hablando, sí liberan electrones en pues en la catálisis o la conversión de los sustratos utilizados. Entonces, ahorita vamos a ver hacia dónde se van esos electrones. Entonces, estuvimos platicando de moléculas acarreadoras de electrones, ¿de acuerdo? Ya por ahí les había dejado que leyeran sobre las moléculas de oxidorreducción. Sin embargo, me gustaría que ahorita que vamos a entrar a esto de la fosforilación oxidativa, repasáramos un poquito esto del transporte de electrones, ¿de acuerdo? Esto igualmente viene en el libro y ustedes le pueden dar una repasadita. Sin embargo, vamos a hablar acerca de estas moléculas acarreadoras que lo que hacen es que transportan la energía potencial que es liberada y la transporta NAD y FAD, ¿de acuerdo? Estas moléculas bajan
agarran los electrones que fueron liberados y se lo llevan. ¿A dónde se lo llevan? A esta cadena que nosotros vamos a empezar a platicar el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces voy a leer aquí una parte que dice: a medida que los electrones pasan por la cadena de transporte de electrones, su energía potencial va disminuyendo poco a poco. En los eucariotas, los componentes de la cadena transportadora de electrones, de hecho en el libro la van a encontrar como ETC, por sus siglas en inglés, es cadena transportadora de electrones. Están situados en la membrana interna de las mitocondrias. En bacterias y arqueas se encuentran en la membrana plasmática. La transferencia de un electrón a cada una de las moléculas de la cadena transportadora de electrones cambia la forma y la actividad de la molécula, ¿de acuerdo? Esto es importante saberlo. O sea, sí tiene un impacto sobre la molécula en donde va dejando energía. En varios casos, la molécula que recibe el electrón responde cambiando de forma de tal manera que transfiere un protón a través de la membrana interna de la mitocondria. Esto es crucial. En efecto, el movimiento de los electrones a través de la cadena resulta en el bombeo de protones fuera de la membrana. Es un poco como utilizar electricidad para bombear agua, ¿no? O sea, un poco cuando a nosotros nos llega agua a la cisterna de nuestra casa, pero en realidad la necesitamos en el tinaco. Entonces, esa agua ya la tenemos contenida, pero nosotros ocupamos un poco de energía para hacerla subir con presión al tinaco, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco lo que pasa con estos electrones que van pasando a través de la membrana. Son esta bomba que hace que los protones salgan de la membrana, ¿de acuerdo? Entonces, la concentración de protones resultantes provoca un gran gradiente electroquímico. ¿Entienden qué es gradiente? Ya lo habíamos platicado cuando hablamos de la membrana celular y veíamos cómo es el transporte a través de la membrana y platicamos acerca del gradiente de concentración. Entonces, ¿entienden qué es la palabra gradiente? ¿Alguien que me lo quiera explicar? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de un gradiente? ¿Nadie? Sí. ¿No? Ya lo vimos, chicos. Entonces, ¿no lo entendieron desde la membrana plasmática? Como de espesor, ¿no? O sea, de qué tanto podían entrar otras cosas a esa como líquido, depende de su espesor. Pero si yo hablo de gradiente, o sea, existe un gradiente, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Una diferencia? Exacto. Una diferencia de concentraciones, una diferencia de números, una diferencia de... A eso se refiere el gradiente. Entonces, aquí específicamente hablando en que la concentración de los protones que se utiliza provoca un gradiente, habla de que provoca una diferencia en la concentración de protones y habla que existe un gradiente electroquímico. Cuando hablamos de gradiente no solo es la diferencia, sino que a través de un gradiente de concentración se va a buscar nivelar. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo algo muy concentrado y algo muy poco concentrado, mediante un gradiente de concentración, es decir, el paso de lo muy concentrado a lo poco hasta que se nivele, a eso me refiero con gradiente. O sea, podrán decir, ¿y por qué no ocupa la palabra diferencia? Porque gradiente abarca las dos. Existe un gradiente de concentración porque existe una diferencia en las concentraciones. Entonces, el gradiente es el momento en el que se empiezan a nivelar las concentraciones. Aquí lo que pasa es que se empiezan a generar los protones, es decir, van pasando los electrones a través de la membrana, van dejando su energía potencial, esto provoca como un bombeo de protones y provoca un gradiente en la concentración.
electroquímicamente hablando. Es decir, va a provocar que los protones, o sea, va a haber una diferencia protónica y va a empezar a tener que nivelarse esta cuestión electroquímica, ¿de acuerdo? Entonces, el gradiente conduce los protones a través de una proteína que es llamada el ATP, ¿no? Que es nuestra membrana, nuestra moneda energética. En las eucariotas, la ATP sintasa está situada en la membrana interna de las mitocondrias. La fuerza generada por el flujo de protones a través de la ATP sintasa hace que parte de la proteína gire. Este cambio de forma provoca una fosforilación en una molécula de ADP. Y entonces así vamos generando nuestras moléculas de ATP. En resumen, una serie de reacciones de óxido-reducción permite a las proteínas de la cadena de transporte de electrones bombear protones a través de la membrana interna de la mitocondria cuando los protones vuelven a fluir por la membrana a través de la ATP sintasa. Y entonces se sintetiza el ATP a partir de una molécula de ATP. Ahorita vamos ya lo van a ver con dibujitos. Entonces, vamos a... Entonces, ¿qué es la cadena de transporte de electrones? O la van a encontrar al revés, etc. Una serie de moléculas en las cuales los electrones van a ser transferidos de una a la otra y van liberando su energía. ¿Dónde ocurre? En la mitocondria, específicamente en las crestas mitocondriales. Es un proceso sumamente aeróbico, chicos. Si no hay oxígeno, no se llega a la cadena transportadora de electrones. O sea, la cadena transportadora de electrones no funciona, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el oxígeno es el aceptor final de todos esos electrones. ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Todo en orden? Maestra, Ajá. me dice un compañero que si le podría dar acceso. ¿Quién es? Ok. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, fíjense, esta es la cadena de transporte de electrones. Y aquí vemos que, bueno, esta es la membrana, pero no es la membrana celular, es la membrana de la mitocondria, ¿de acuerdo? Entonces, es como se transfiere, ¿no? Todas las moléculas. Digamos que este pedacito es esto de aquí, que vemos aquí, de la membrana, ¿de acuerdo? Entonces, es esta parte. Y esto le podemos llamar, pues, espacio intermembranal. Esto es el espacio o el grosor de la membrana, y todo esto de aquí es la matriz mitocondrial. Entonces, lo que yo les decía es que llegan estos acarreadores con los electrones y los liberan dentro de la membrana. Y esto va dejando como la energía potencial y permite, les decía, el bombeo de los protones. Ya vieron aquí cómo sale este protón, pero estos electrones se siguen transfiriendo entre una molécula y otra. Entonces, sigue ocurriendo lo mismo, van dejando parte de la energía potencial y se sigue el bombeo de los electrones, ¿de acuerdo?
Aquí, por ejemplo, pues ya también entra una molécula de oxígeno, se libera agua, y acá es donde les decía que la transformación de estas moléculas también es acarreada por una enzima que es la ATP sintetasa o sintasa, y provoca que se libere un fosfato, y este fosfato se una a la molécula de ADP, generando moléculas de ATP, ¿de acuerdo? Entonces es la forma en la que nosotros vamos produciendo ATP. ¿Dudas hasta aquí? Voy a completar con algo que dice aquí. Al principio, a la mayoría de las personas, viene entre paréntesis, incluido tú, les cuesta entender cómo funciona la cadena de transporte de electrones. Para asegurarte de que entiendes lo que sucede, piensa en esta analogía, y es más o menos la que yo ocupé de la bomba de agua. Las proteínas de la cadena de transporte de electrones son como una bomba eléctrica, pues utilizan un flujo de electrones para bombear el agua hacia un depósito situado por encima de una casa, que a su vez gira y hace girar una piedra de molino que muele harina. Entonces imagínense, llega el agua, esta la hacen subir, llega a la casa, y esta agua aparte tiene otra energía o otro propósito, que es hacer girar como un molino, ¿de acuerdo? Una vez que los electrones donados por estas moléculas acarreadoras, NAD+FAD, han pasado por la cadena de transporte de electrones, se transfieren a un receptor final de electrones que, pues la mayoría de los organismos, es el oxígeno. La transferencia de estos electrones al oxígeno junto con los protones resulta de la formación de agua, aquí lo vemos, como producto final. Ahora se completan las 4 moléculas de la reacción. 1, 2, 3, 4. ¿Ya vieron? Es glucosa. Al final obtenemos en todas estas, las 4 moléculas de la reacción se completan, que son glucosa, oxígeno, dióxido de carbono y agua. Es lo que nosotros obtenemos cuando hacemos un ciclo de respiración. La energía química se ha transferido de glucosa a ATP, ¿no? Entonces nosotros consumimos glucosa, consumimos nutrientes, y con el oxígeno que inhalamos, entonces al final lo convertimos en ATP, utilizando estas moléculas acarreadoras NAD+FAD. La mayor parte de la producción de ATP en las células resulta de las reacciones en la cadena de transporte de electrones, y ahorita van a ver. En una respiración celular, cuando pasa a la cadena de transportes de electrones, obtenemos 34 ATPs, o sea, nada que ver con los 2 del ciclo de Krebs y los 2 de la glucólisis. Realmente la cadena transportadora de electrones es la que nos provee de la energía necesaria para que nuestras células realicen todas sus actividades, ¿de acuerdo? Los biólogos utilizan el término respiración celular para referirse a todos los procesos de producción de ATP que impliquen todos los elementos siguientes: un compuesto que actúe como donante de electrones, una cadena de transporte de electrones y un receptor de electrones. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Entonces, conforme los electrones viajan a través de la cadena, se van uniendo con el oxígeno, ¿de acuerdo? Y al final obtenemos agua. El oxígeno es nuestro aceptor de electrones. Se libera carbón como dióxido de carbono. Y al final obtenemos 34 ATPs, ¿de acuerdo? La cadena de transporte de electrones, como yo les decía, es un proceso completamente aeróbico. Pero ¿qué pasa si no hay oxígeno, chicos? ¿Qué pasa con la cadena transportadora de electrones si no hay oxígeno?
Se detiene, ¿no? Simplemente no ocurre, ¿no? No se llega a la cadena transportadora de electrones. Esta no puede ocurrir, no puede correr, ¿no? Si utilizamos la misma analogía, nosotros tenemos nuestra cisterna, y puede estar muy llena y lo que sea, pero si nosotros no tenemos la energía para prender la bomba, nunca va a subir el agua, ¿no? O sea, por más que le soplemos, por más que desde arriba le intentemos jalar, el agua no va a subir si no se le aplica energía, ¿de acuerdo? Es lo mismo que pasa aquí. El oxígeno es el switch para que estos acarreadores de electrones empiecen a transferir todos estos electrones, ¿de acuerdo? Toda su energía potencial. Y entonces ocurre algo que se llama la respiración anaerobia. Si no hay oxígeno después de la glucólisis, el ácido pirúvico aún puede ser desdoblado o degradado mediante la fermentación. Ya por ahí ustedes investigaron acerca de tipos de fermentaciones. ¿Qué tipos de fermentaciones existen, chicos? Acética. Alcohólica, láctica y acética. Muy bien. Cítrica, ¿no encontraron? Yo encontré una que se llama ácido Butírica. nítrica, butírica y propiónica. Ajá. Ajá, yo también. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, en la fermentación de nosotros, ¿cuál ocurre? El tipo de fermentación que nuestras células pueden hacer, ¿cuál es? Láctica. Láctica, muy bien. Ya habíamos platicado un poco de eso la clase pasada. Sin embargo, en estas no se producen ATP o se produce pues solamente los dos de la glucólisis, ¿no? Entonces, bueno, sin producción de ATP y se usan los electrones de NAD y para poder regenerarse estos acarreadores. Entonces, respiración anaerobia es la glucosa, simplemente pasa al lactato. Entonces, existen dos tipos de respiración anaerobia. La del ácido láctico, que es la que nosotros podemos hacer. Nuestras células tienen ese tipo de ruta metabólica para poder degradar la glucosa. 2 moléculas de ácido pirúvico se convierten en 2 moléculas de ácido láctico. Hay células capaces de hacer la fermentación alcohólica, en donde igualmente la molécula de glucosa la degradan a 2 moléculas de ácido pirúvico, sin embargo, estas pasan a etanol y dióxido de carbono, ya no se lleva la de arriba. Ocurre una u otra, ¿de acuerdo? En nosotros solo la de arriba. ¿Ok? Esta sigue siendo un poco repetitivo. Tenemos el piruvato. En el piruvato, cuando no hay presencia de oxígeno, lo que pasa es que el piruvato a veces se puede empezar a generar acetaldehído, pero aquí no vuelve a haber oxígeno, entonces se produce etanol. Esto no nos ocurre a nosotros. De hecho, a nosotros nos ocurre a la inversa. Nosotros ingresamos etanol al cuerpo y lo que llega a ocurrir es que se empieza a convertir en acetaldehído. Este producto es el que causa la cruda o el malestar. Cuando se acumula demasiado acetaldehído en el cuerpo, este es lo que ocasiona como el grado de intoxicación. Acá el piruvato, cuando no hay oxígeno, pasa a lactato. Este es el tipo de fermentación que nosotros hacemos. Y bueno, aquí es cuando sí hay oxígeno en el medio, pasa a acetilcoenzima A y posteriormente a toda la oxidación completa. Entre el producto, pues se libera CO2, lo mismo que aquí, en la fermentación alcohólica. ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Les va quedando clara cómo funciona la fermentación celular? La respiración celular. ¿Sí? Ok.
Entonces, bueno, nosotros hablamos que también existe una respiración anaerobia, que es la fermentación del ácido láctico. Esto ocurre cuando existe una fatiga muscular, ya lo platicábamos la clase pasada, que decíamos que cuando nosotros hacemos ejercicios anaeróbicos como pesas o gimnasio o muchas repeticiones de algún ejercicio, se le llama ejercicio de tipo anaeróbico y lo que ocasiona es una fatiga muscular. Entonces, las células del músculo van a necesitar más energía, pero no tienen suficiente oxígeno, no está entrando suficiente oxígeno, y entonces se empieza a acumular ácido láctico dentro de los tejidos, y el ácido láctico tiende a cristalizarse, entonces es lo que duele, ¿no? Incluso llega a ver que aunque nosotros hagamos o tengamos buena condición, en el momento que cambiamos un poco la forma de hacer los ejercicios, de todas formas ocurre esto porque es una fatiga muscular, ¿de acuerdo? Cuando ya hay oxígeno, el ácido láctico también se puede degradar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vean esta imagen, la glucólisis puede ocurrir de forma normal hasta el piruvato, pero como aquí está bloqueado el oxígeno o no hay suficiente oxígeno, no pueden hacerse los procesos de la mitocondria. Y entonces esto se va a la producción de lactato, ¿no? Es la misma de la pasada, la fermentación, y pues algunas levaduras pueden realizar lo que es la fermentación de tipo alcohólica. Bueno, pues aquí nuevamente, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues si se desprenden electrones y se los lleva a la molécula cargadora de electrones. ¿Qué pasa con esos electrones? Algo que les mencioné como 2 diapositivas atrás, sirven para volver a regenerar esta molécula. O sea, no se genera, no se van a llevar a ninguna parte de la, o no es que se almacenen o queden por ahí guardados para cuando haya oxígeno, no, se utilizan para volver a regenerar el NAD, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces se produce piruvato. Lactato. La fermentación alcohólica, chicos, solo ocurre en bacterias, plantas y, bueno, pues algunas levaduras, ¿no? El ácido pirúvico es convertido a etanol y dióxido de carbono, ya lo vimos. También produce, pues, una molécula, las 2 moléculas de ATP que se producen en la glucólisis, y hay un punto intermedio en donde antes de llegar al etanol, el piruvato es degradado a acetaldehído y posteriormente a etanol. También hay una liberación de protones que son utilizados para la regeneración de las moléculas acarreadoras. ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? ¿Todo bien? Ok. Pues esto es igual. Muy bien. Entonces, aquí tenemos como el balance completo, ¿no? Producimos 2 moléculas de ATP en la glucólisis. Si si hay presencia de oxígeno, entra el proceso a la mitocondria, pasamos al ciclo de Krebs y se producen 2 moléculas de ATP. Nuevamente aquí se están liberando electrones, que vean, al final todos se suman aquí. Y posteriormente, ya con el oxígeno como molécula final, como aceptor final de electrones, llegamos a producir 34 ATPs. Esta es la fórmula general de la respiración celular. Una molécula de glucosa, 6 moléculas de oxígeno, producen 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. ¿Dudas, chicos? Quiero que veamos un videíto, pero mientras pregúntenme todo lo que quieran.
todo lo que les haya creado de duda. No, pregunten porque acuérdense que van a tener que hacer su videíto. Así que más vale que quede claro. ¿Sale de la glucosa? No, sale del desdoblamiento. Sale de la glucólisis. En la glucólisis sale. En el ciclo de Krebs también hay liberación de electrones. En el ciclo de Krebs incluso ya son las dos moléculas, NAD y FAD. Ajá. La F, eso es lo mismo que la nicotina de es lo mismo, son dos moléculas distintas que sirven como acarreadoras de electrones, son transportadoras de electrones, pero son las mismas, o sea, son similares. Su función es la misma. Déjenme ver. Creo que es esta. Aspectos generales de la respiración No. celular. No es esa. ¿Cómo transformas una mascada de alimento en un químico que una célula pueda reconocer y usar como energía? El primer paso es alterar el alimento en sus componentes químicos. Siempre les digo, por eso quiero que ustedes hagan sus videitos, porque no hay unos muy interesantes que digamos. Hay videos decentes, así es. Pero ustedes lo van a conseguir. Es que, por ejemplo, pueden encontrar de como separados la glucólisis, el ciclo de Krebs, otros la fosforilación oxidativa y demás, pero aún así falta un poco más al respecto. Creo que es este. Si sumamos todo las pizzas, del profe Bernie. No han visto ningún es nada más de una. Y si sumamos todo, daría video acerca del profe Bernie. ¿Escuchan? ¿Lo escuchan? ¿Ya? Hola, ¿qué tal? Les saludo al profe de biología Bernie López. Hoy le hablaré de la etapa de la respiración celular llamada cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones. Para comprender mejor este proceso, se le recomienda ver los videos de las etapas anteriores, que son la glucólisis, la formación de la acetilcoenzima y el ciclo de Krebs. Vamos a ver la cadena respiratoria que se llevará a cabo en la mitocondria y en condiciones aeróbicas, específicamente en la membrana interna mitocondrial o las crestas mitocondriales, como también se le conoce. Pero antes recuerdan que en las etapas anteriores, la célula solo ha ganado 4 moléculas de ATP a partir de la molécula original de la glucosa. Sin embargo, ha capturado muchos electrones energéticos en la formación de 2 moléculas portadoras, el NAD y el FAD-H2. Recuerda que el proceso de respiración celular es un proceso donde se implica la formación de energía a partir de moléculas de ATP. Sin embargo, hasta este momento, en las 3 etapas que hemos visto anteriormente, solo se han formado 4 moléculas de ATP. Estas moléculas no son suficientes para que la célula pueda obtener toda la energía necesaria para poder trabajar. Sin embargo,
a partir de los procesos anteriores, se han formado una serie de moléculas como son los NAD y los BAT, que son moléculas transportadoras de electrones de alta energía. Cada una de ellas había recogido 2 de estos electrones. Sin embargo, estas moléculas se formaron en la matriz mitocondrial, que es esta parte que está aquí. En la parte de abajo vamos a reconocer lo que es la cresta mitocondrial, y aquí tenemos la membrana externa mitocondrial. En medio de los 2 espacios de la membrana de la cresta mitocondrial y la membrana externa, vamos a encontrar un espacio que vamos a llamar el espacio intermembranal. Aquí lo que va a pasar es que las moléculas de NAD van a depositar sus 2 electrones, y esos 2 electrones cargados energéticamente van a hacer este recorrido. Conforme van haciendo este recorrido, se van desplazando iones de hidrógeno de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. Cuando hay un salto de este par de electrones a un componente nuevo, como es este, se vuelven a pasar otro par de iones de hidrógeno. Y cuando saltamos al último, sucede lo mismo. Al final, una molécula de NAD tiene la capacidad de transportar alrededor de 6 iones de hidrógeno. Las moléculas de FAT depositan sus electrones también, pero en el segundo componente de la cadena transportadora, de tal manera que van a hacer este recorrido y van a dar sus 2 electrones. ¿Se va a cortar, chicos? Regresamos porque si no nos va a cortar esos señales. Los corto. Ok, chicos, ¿ya regresaron todos? Sigo. Es aquí. También estos 2 componentes van a aportar 2 iones de hidrógeno cada uno. De tal manera que las moléculas de FAT solo tienen la posibilidad de producir 4 iones de hidrógeno. Ahora, hay un punto muy importante. Estos 2 electrones que quedaron aquí están ya agotados energéticamente hablando. Y si se quedan ahí, tienen que ser removidos para que pueda este proceso continuarse. En ese momento, entra una molécula de oxígeno y se los lleva y se combina con 2 iones hidrógeno para formar una molécula de agua. Lo que tenemos en este momento es una diferencia de concentraciones de iones de hidrógeno. En esta parte, que es la matriz mitocondrial, vamos a encontrar pocos iones de hidrógeno, mientras que en el espacio intermembranal vamos a encontrar mayor concentración de ellos. Esto lo que va a originar es una gradiente de concentración que va a hacer que se acumule energía potencial de este lado. Esa energía potencial va a ser aprovechada para que una molécula muy especial, en este caso una enzima que tenemos en este lado, que es la enzima sintetizadora de ATPs, permite el paso de estos iones de hidrógeno que tienen una energía acumulada hacia el espacio intermembranal. Entonces ellos van a recorrer este camino, van a hacer este camino, y en el momento que van haciendo ese camino, van soltando su energía, y en ese momento entra una molécula de ADP, el adenosín difosfato, para producir una molécula de ATP. Es decir,
Aquí lo que vamos a ver es que por cada par de iones hidrógeno que pasan por la molécula sintetizadora de ATPs, se produce una molécula de ATP. Entonces recordemos algo. Recordemos que los NAD producían 6 iones hidrógeno. Entonces, al pasar en pares, lo que vamos a obtener es que por cada NAD se van a producir 3 ATPs. Recordemos también que los FAD, tenemos aquí, solo tenían capacidad para producir 4 iones hidrógeno. Y como pasan en pares por aquí, el FAD nada más tiene la posibilidad de producir 2 ATP. Para entender qué es una gradiente de concentración, vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo muy sencillo. Aquí tenemos representados un tanque de captación de agua, y aquí abajo vamos a suponer que esto es una bomba para llevar el agua hacia arriba. Esa bomba necesita de una fuente de energía. Esa fuente de energía puede ser el mismo combustible que se usa para hacerlo funcionar, o si es una bomba eléctrica, la electricidad misma. Eso lo que va a hacer es que va a llevar el agua en este recorrido y aquí se va a ir almacenando. Esa agua va a alcanzar cierto nivel y además está a un poco más altura de la toma y va a adquirir lo que se llama energía potencial. Cuando esa energía se libera, se transforma en energía cinética. Es decir, cuando soltamos esta agua y adquiere velocidad por la fuerza de gravedad. Esa energía tiene la particularidad de que la podemos transformar en otras fuentes de energía diferentes. Podemos meter una turbina y generar la energía eléctrica. Y así es como realmente funcionan las gradientes de concentración, como en el caso de los electrones aportados por las moléculas de NAD. Ellos aportaron la energía que hizo pasar los iones hidrógenos de la matriz mitocondrial al espacio intermembranal. Una compañera está en la sala de espera. ¿Cree que le pueda dar acceso? Sí. Que proporcionó la energía para que esos iones se fueran acumulando en el espacio intermembranal. Luego, esos iones fueron acumulando energía por la gradiente de concentración que se formó ahí. Y esa energía es la energía potencial, que se liberó cuando ellos fueron pasando a través de la molécula sintetizadora de ATP que vimos en el esquema anterior. Una vez entendido el proceso de cómo se producen las moléculas de ATP a partir de los NAD y los FAD que llegaron a la cadena respiratoria, podemos resumir toda la información en este cuadro. Vamos a recordar lo siguiente. En el proceso de glucólisis encontrábamos la formación de 2 ATP directamente. En la formación de ATP coenzima A no se produce ninguno, mientras que en el ciclo de Krebs vamos a encontrar 2. Si vamos al recuento de los NAD producidos, en la glucólisis se obtenían 2. Y en la formación de acetilcoenzima A encontrábamos otros 2. En el ciclo de Krebs, por el contrario, vamos a encontrar 6. Y en las etapas de producción de FAD, el único que participó fue el ciclo de Krebs aportándonos 2 moléculas. Ahora sí, ya con esas 3 columnas llenas, podemos ver cómo participan estos procesos en la formación del ATP cuando llegan a la cadena respiratoria. Entonces, aquí hay que recordar algo muy importante, que por cada molécula de NAD se producían 3 moléculas de ATP cuando entraban a la cadena respiratoria. Entonces, en la glucólisis tenemos 2. Y si cada una de ellas produce 3 ATPs, entonces lo multiplicamos por 3, esos 2, y vamos a obtener 6 moléculas de ATP producidos por la glucólisis en la cadena respiratoria. Igualmente va a pasar con los 2 de la formación de la acetilcoenzima A, entonces vamos a poner un 6 ahí también. En el caso del ciclo de Krebs, vamos a encontrar 6 NAD. Y cada uno de ellos va a producir 3 moléculas de ATP, teniendo al final 18 ATPs producto de esos 6. Recordemos también que el ciclo de Krebs es el único proceso que produce FAD y produce 2. Entonces, vamos a multiplicar esos 2 que están ahí por 2 más, y esto nos va a dar 4 ATPs. Entonces, a partir del ciclo de Krebs se tienen 22 moléculas de ATP, productos de los FAD y los NAD que llegaron a la cadena respiratoria. Ahora, si vamos a totalizar todo el proceso, vamos a hacer un recuento de la columna de los maestra, Mande, chicos. esta columna que si le puede dar acceso a un compañero, por favor. ATP totales. En la glucólisis se producen Listo, 2 ATP gracias. directos, más 6 que fueron indirectos producidos por la cadena, vamos a obtener
8 ATPs. En el caso de la formación de la acetilcoenzima A, solo tenemos 6, que son indirectos porque se produjeron en la cadena respiratoria. Y en el ciclo de Krebs vamos a encontrarnos 2 que fueron de producción directa, más 22 que fueron indirectos producidos en la cadena respiratoria, que al final nos van a totalizar 24. Ahora, si totalizamos toda esta columna, vamos a obtener 38 moléculas de ATP totales. Quiere decir que una molécula de glucosa que ha sido respirada completamente, se le pueden obtener 38 moléculas de ATP. Pero eso no quiere decir que este sea el caso para todas las células. Hay células donde solo se producen 36 ATPs. Eso depende del tipo de célula y el lugar y la función que cumple esta célula dentro de nuestro cuerpo. También es importante rescatar que en la glucólisis se habían gastado 2 moléculas de ATP. Si sumamos esas 2 moléculas que se gastaron y se las sumamos a las 38, vamos a tener un total de 40. Esta es la ganancia bruta que se obtiene al respirar completamente una molécula de glucosa. Espero que esta información le haya sido útil para ampliar sus conocimientos sobre los procesos respiratorios. Si quiere más información, acceda al portal del MEP en la sección de educativo. Hasta pronto. Muy bien, chicos. ¿Les queda un poco más claro? Y déjenme parar esto. No me ven, ¿verdad? Cuéntame bien lo que tengo que hacer. Apagué mi audio, creo, ¿verdad? Muy bien, chicos. ¿Les queda más claro? ¿O tienen más? Cualquiera de las dos cosas es buena. Dime, Josué. Ya están multiplicados. Las tres. ¿Los demás, chicos? Darían sí, 34 y así. Les queda un poco ya más claro cómo se producen, cómo se llevan. Ahora, es importante lo que menciona este profe al final. Por ahí pueden buscar también sus videos del ciclo de Krebs y de la glucólisis, también los tiene. Digo, me gusta porque ya como que resume los tres, pero sí, todavía tienen dudas o los quieren más a detalle, etcétera, también los puede ver. Creo que los explica bastante bien. Algo importante que mencionó es eso también del tipo de las células y de que si respiramos una molécula de glucosa. ¿A qué se refiere con esto, chicos? No. Yo pienso que un día más, no sé, mi equipo. Bueno, es que... ¿A qué se refiere con esto? Podemos avanzar hoy. O sea, ¿podemos respirar menos? Pero yo creo que un día más para ponernos bien de acuerdo. Y puede ser que esté mal. Como si hubiera un problema de respiración, ¿no? Como cuando andamos mormados, siento que no respiramos bien. Exacto, no se refiere a que respiremos glucosa porque no respiramos glucosa. O sea, se refiere como a un ciclo completo de la respiración celular, en donde está la molécula de glucosa y esta se tiene que desdoblar completa. Exacto lo que dice Edgar. No es que esto siempre ocurre. O sea, de hecho, cuando estamos enfermos, nuestra respiración se ve disminuida, sobre todo, bueno, cuando tiene que ver con enfermedades respiratorias. Y es en gran medida porque nos sentimos, la razón por la que nos sentimos como sin energía, como cansados. Una, porque, bueno, nuestro cuerpo está utilizando energía para combatir al virus o a la enfermedad. Y dos, porque no estamos produciendo suficiente energía porque nuestra respiración no está siendo completa, ¿no? O sea, así se llama. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando pues, salimos a correr, hacemos ejercicio aeróbico y no sabemos respirar y entonces nos hiperventilamos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en este proceso de hiperventilación? ¿Qué se les ocurre? O sea, no es que me lo expliquen exactamente tal cual y que sea la verdad, pero ¿qué se les ocurre? ¿Qué pasa con esto de la hiperventilación?
Debería ser al revés, ¿no? O sea, si está entrando suficiente oxígeno, se debería de hacer completa la respiración, ¿no? Pero se producen menores niveles de dióxido de carbono, ¿no? Se produce, pero es que además está entrando tanto oxígeno que no nos está dando tiempo de utilizarlo todo, o sea, de desdoblar todas las moléculas, no el hecho de que, porque está entrando más oxígeno, la respiración celular se va a acelerar, ¿no? Entonces, por eso llega como la hiperventilación, tengo demasiado oxígeno que no estoy ocupando para la producción de dióxido de carbono, no está entrando todo al ciclo de la respiración celular y no estoy produciendo suficiente dióxido de carbono y agua y todos los subproductos, ¿no? Entonces se me está quedando como el oxígeno pues, sin utilizar y entonces entra como pues lo que se le conoce como hiperventilación, ¿de acuerdo? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más podemos rescatar acerca de la respiración celular? ¿Qué más me pueden decir acerca de la respiración celular? Procesamiento. Ok, chicos. Entonces, les voy a dejar algunas actividades para poder cerrar con esto de la respiración celular. Nuestro siguiente tema es la fotosíntesis, ¿de acuerdo? Y también ya necesitamos empezar a hacer una evaluación del segundo parcial. La del primer parcial voy a promediarlos entre lo que sacaron. Se va a sacar un promedio de sus evaluaciones por grupo, porque sí les dije, ¿no? Que no podía dividirlos como no puse que pusieran su correo, pues no sé de quién es la evaluación. Y la vamos a revisar. La siguiente semana no la hemos revisado, ¿verdad? ¿Cuáles eran las respuestas? Entonces, la siguiente semana, yo creo que el viernes, podemos dejarlo para hacer estas revisiones, y ustedes sepan más o menos en promedio, y que tengan ya calificación, pues, del primer parcial, que no se los he cerrado, y poder empezar con la evaluación del segundo parcial, porque pues ya, ahora sí que ya vamos cerrando filas, ¿no? Para poder concluir. Y empiecen ahora sí a trabajar con el proyecto de hacer sus videos. Ya vieron que no es tan sencillo. Empiecen a buscar bajo qué plataformas lo van a hacer, qué tipo de programita van a utilizar para hacer sus videos y empiecen a hacer una idea. Ya a partir de la siguiente clase vamos a concluir lo que es la fotosíntesis, ¿de acuerdo? Que la podemos empezar bien ahorita. Les voy a dejar algunas actividades, pero que sean también de tarea para concluir lo de la respiración celular, y podemos empezar ahora con la fotosíntesis de tal manera de concluirla la siguiente clase el miércoles, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con esto de la fotosíntesis. Déjenme ver. Una compañera. Ya, creo que ya les di acceso a todos, ¿no? Ya no hay nadie esperando. Déjenme descargar la presentación de fotosíntesis. Denle una leída al libro, chicos, en las páginas de respiración celular. Vamos a empezar a ver fotosíntesis. Ahí voy, chicos, ¿sí? Aquí está respiración y fermentación. Fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis, chicos? La forma en la que, las células vegetales obtienen energía. Que obtienen su energía. ¿Quiénes la realizan? ¿En dónde se realiza?
En los cloroplastos. En los cloroplastos. Fotosíntesis. Aquí está. Okay. A ver, chicos, ¿sí? Es que tengo abiertos como muchos perfiles. Ok. Ok, chicos, entonces vamos a empezar a platicar acerca de la fotosíntesis. La fotosíntesis se descubrió ya hace mucho tiempo, hace unos 3,000 millones de años, donde se sabe que había ciertas moléculas capaces de absorber la luz y a partir de esto obtener energía. ¿De acuerdo? Entonces, la fotosíntesis tiene la capacidad o tiene la asombrosa función de poder convertir la energía proveniente del sol en energía química para la producción celular, para toda la actividad celular. ¿Por qué ocurre esto, chicos? Porque las plantas o las células fotosintéticas no comen, ¿no? O sea, sí obtienen ciertos nutrientes que sirven para las funciones de la célula, pero no comen como nosotros o como los animales, etcétera, que nosotros obtenemos nuestra energía a partir del oxígeno y de los alimentos que obtenemos. Entonces, la fotosíntesis o las plantas fotosintéticas, células fotosintéticas, pues, ¿de dónde obtienen energía? Pues del sol, ¿de acuerdo? Entonces, se considera la fotosíntesis como un proceso, como uno de los procesos evolutivos más importantes que existen, ¿de acuerdo? Aunque ustedes no lo crean. ¿Ustedes creen que todos dependamos de la fotosíntesis? Sí. ¿Por qué, Mel? Yo también. Pues por el oxígeno que utilizamos en las plantas. Exactamente, porque de una forma indirecta, o sea, no quiere decir que nosotros necesitemos el sol o hacer fotosíntesis para vivir, pero sí necesitamos que las plantas lo hagan, ¿de acuerdo? Para producir el oxígeno y además imagínense un mundo sin plantas, o sea, para empezar, pues hay plantas alimenticias, hay plantas que limpian el ambiente, hay plantas pues que hacen toda esta parte hídrica, ¿no? Y la parte de la erosión, etcétera. Entonces, claro que a todos nos interesa la fotosíntesis. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es la fotosíntesis? Es un proceso, o sea, ya hablando directamente de la definición de fotosíntesis, es un proceso en el cual los organismos que tienen clorofila, como las plantas verdes, las algas, y hay algunas bacterias, como las cianobacterias, que pueden capturar la energía del sol para transformarla en energía química para realizar sus propias actividades. ¿Qué es la clorofila, chicos? ¿O qué han escuchado acerca de la clorofila? Bueno, pues la venden en Sam's. La Venden ven- botellitas. Bueno, no sé si hable de esa, pero mi abuelita compraba clorofila en Sam's y me la daba que porque era buena para, bueno, decía que me la tomara en agua, porque era buena para mí, que para el aliento. Eso me decía mi abuelita. ¿Por qué creen que es? ¿Saben por qué? ¿Cómo se extrae? ¿O de dónde la obtienen o qué?
O sea, sí, pues si yo quiero clorofila, voy al SAMS, ¿no? Por ahí dicen. Ajá, pero ¿cómo la obtienen o qué? O sea, ¿cómo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre acerca de la clorofila, chicos? Ya habían llevado biología antes, llevamos biología toda nuestra vida. ¿Qué es la clorofila, chicos? Es lo que le da el color verde, ¿no? ¿no? Le da el color. Ah, es lo que le a da el las color. plantas. Y es lo que le da el color, que es La clorofila. ajá, la clorofila le da el color, una sustancia que da el color a algo que es ¿Un químico? un pigmento. Ah, pigmento. Son pigmentos, ¿de acuerdo? Entonces, la clorofila exactamente es un pigmento que le da el color verde a la planta. Y vamos a ver qué características tienen los pigmentos, por qué dan color, que no todo da color, ¿no? Y bueno, se extrae hay diferentes formas de extraerla, pero principalmente es con alcohol o con algún tipo de solvente al machacar algunas plantas que tengan mucha coloración verde, por ejemplo, las espinacas o cosas así. Ustedes ahí están consumiendo muchísima clorofila. Hay estudios, o más bien hay muy pocos estudios que digan que realmente funciona para el cuerpo humano. Lo que se cree es que tiene una estructura muy similar a la hemoglobina. Y entonces se cree que tomar clorofila ayuda como a purificar un poco la sangre y a limpiarla un poco, y por eso tiene que ver con el hígado y toda esta parte de los órganos que purifican. Entonces dicen que ayuda, pero no está tan estudiado, o sea, no hay tantos estudios científicos como para avalar esto, como para estar seguro que funciona. Lo que se sabe es que no hace daño, pero no se sabe si todos los beneficios que promete son reales, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, la planta tiene algunas moléculas, como algunos hidratos de carbono, que pues son repartidos en toda la planta, ¿de acuerdo? Y entonces esto también va a ayudar. Las plantas son organismos autótrofos porque producen sus propios alimentos y su propia energía, no como nosotros que somos heterótrofos, necesitamos consumirla para poder obtener los carbohidratos y demás, ¿de acuerdo? Entonces, viene la luz del sol, es aprovechada por las hojas que tienen ciertos pigmentos que pueden captar la luz, y además también utiliza dióxido de carbono que es asimilado por las hojas. ¿Qué produce la planta? También requiere agua, obviamente. O sea, si ustedes se dan cuenta, es un proceso inverso de la respiración celular, ¿sí o no? Si quitamos esta parte, la luz, todo esto es inverso. En la respiración celular, ¿cuáles son los productos finales? Dióxido de carbono y agua, ¿no? Y bueno, energía. Y aquí, energía que podría ser esta. Y necesitamos hidratos de carbono y oxígeno. Y aquí es al revés. Aquí se producen hidratos de carbono y oxígeno, y se requiere de energía, de dióxido y de agua. Entonces es un proceso, lo podemos llamar inverso. Les decía pues que las plantas son autótrofas porque fabrican su propio alimento, y bueno, nosotros somos heterótrofos porque necesitamos obtener nuestros azúcares de otros organismos, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Ah? Ok. Entonces, la fotosíntesis es
el proceso en el cual se permite a las plantas convertir la energía electromagnética contenida en los rayos solares en energía química para finalmente producir sus propios nutrientes, sus propios hidratos de carbono, ¿de acuerdo? Entonces, la reacción global de la fotosíntesis, véanla, ¿qué es? Es la de la respiración celular, pero al revés, ¿no? Es inversa. ¿Está bien esta fórmula? Le falta el balanceo. No está balanceada, ¿verdad, Edgar? ¿Cómo la balancearías? ¿Cómo sería el balance? Son 6 en el dióxido de carbono, 6 en el agua y 6 en el oxígeno sólido. Exactamente. ¿De acuerdo? Para poder producir, pues, una molécula de glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, es completamente inversa a la global de la respiración celular. Uh-huh. Ok, chicos. Avanzar. Uh-huh. ¿Cómo ocurre la fotosíntesis, chicos? Vamos a platicar un poco, hoy un poco más general acerca de la fotosíntesis y la siguiente clase nos metemos un poquito más a fondo. Fíjense, chicos, si las plantas necesitan luz para obtener su energía, ¿cómo le hacen en la noche? ¿O qué es lo que pasa en la noche? Entonces vamos a platicar acerca de estos procesos. Existen dos procesos, ¿de acuerdo? El del día y en la noche. Y en la noche se sabe que las plantas sí hacen un poquito de respiración celular. Por eso se dice que no debe de haber plantas en las recámaras, o no muchas, cuando menos, porque en las noches también hacen respiración celular y bajan los niveles de oxígeno de nuestra recámara. Por eso no es muy común tener plantas en las recámaras, no sé si lo han notado. Se tiene una ahí pequeñita, pero no así como se tienen en otros lados, la sala o algo así, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo se conectan los procesos del día y de la noche? Porque están conectados, ¿de acuerdo? Entonces, en el día, pues se requiere de agua y la luz solar que irradia sobre los tilacoides. Ahorita vamos a ver un poco más de la estructura de las plantas. Y todo esto ocurre dentro del cloroplasto. Miren, si ustedes se dan cuenta, también parece como una mitocondria, ¿no? Esta figura o este contorno que estoy tratando de marcar con la flechita es el cloroplasto y todo ocurre dentro del cloroplasto. Y estos son los tilacoides, ¿de acuerdo? Entonces aquí entra la luz, irradia la luz y esta pasa por una serie de reacciones parecida a la de transporte de electrones de la respiración celular. Y si se dan cuenta son dos. Hay un fotosistema 2 y un fotosistema 1. ¿Por qué se nombran así? Pues porque primero se descubrió el fotosistema 1 y después se dieron cuenta que había uno antes, ¿no? Entonces, pues ya se quedó como 2 y 1. Y en la noche hay un ciclo que es denominado el ciclo de Calvin. No lo vayan a confundir con el ciclo de Krebs, que no tiene nada que ver uno con otro. Y
la energía que se produce mediante el día y la liberación de electrones es llevada o es utilizada en la noche. Y en la noche es donde las plantas, con la energía que obtuvieron en el día, en la noche forman sus propios hidratos de carbono o sus carbohidratos, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, aquí pues también entra CO2 y producen sus propios azúcares. Esta, digamos que es la planta, vamos a ver dónde ocurre la fotosíntesis y básicamente, pues aquí vemos es como una sección, pues aquí dice una sección transversal de la hoja y en esta parte está ocurriendo el intercambio de oxígeno, de dióxido de carbono y oxígeno. Hay unas moléculas que se llaman estromas y digamos que esto que está aquí es el cloroplasto. El cloroplasto pues está aquí, serían estas bolitas, aquí lo vemos. Esto sería el cloroplasto. Dentro del cloroplasto tenemos estroma, que es como similar al citosol o al espacio intermembranal, es el estroma. Y tenemos estas como cúmulo de saquitos aplanados, o sea, como todo, se llama grana. O grano aquí le dicen, pero pues es conocido como grana. Ay, perdón. Estos saquitos aplanados individualmente se llaman tilacoides. Entonces los tilacoides amontonados como en forma cilíndrica se llama grana, pero cada uno se llama tilacoide. Y bueno, dentro del tilacoide hay clorofila, etcétera. Entonces la clorofila está contenida aquí, dentro del cloroplasto, ¿de acuerdo? Aquí tiene clorofila y es la capacidad de la clorofila o de los pigmentos, es que son capaces de absorber luz y reflejar otras, o sea, absorben cierta longitud de onda cuando se les irradia luz y reflejan otra que no son capaces de absorber. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dudas hasta aquí, chicos? Se va cuando se nos acabe la sesión, chicos, que faltarían 4 minutos. Bueno, todavía nos queda. Regresamos. ¿Mande? Regresamos. Ok. Entonces, ¿qué es la clorofila? Les preguntaba hace rato que me dijeran qué es la clorofila y todos me decían, pues, ¿qué es lo que les da el color verde a las plantas? ¿Por qué le da color? Pues les decía, porque es un pigmento. Hay varios tipos de pigmentos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en otoño, ¿de qué color se ponen las plantas? Cafés. Cafés, naranjas, rojizas, ¿no? Así. Entonces, ese es otro tipo de pigmento, no es la clorofila directamente. Las clorofilas podemos encontrar clorofila A y clorofila B. Esta es su estructura, por eso les decía que es muy parecida a la hemoglobina, nada más que la hemoglobina, en esta parte, en este centro, aquí donde hay magnesio, la hemoglobina tiene fierro, o bueno, hierro, ¿no? Tiene Fe, pero es parecida su estructura, por eso se cree que ayuda, si nosotros la tomamos, que ayuda un poquito a limpiar la sangre y cosas así. Entonces, estas tienen la capacidad de ser pigmentos, pero ¿cómo es que una molécula, o sea, qué es lo que les da esa característica de ser pigmentos? Bueno, este es un espectro de luz. Y el espectro de luz, o sea, una luz, por ejemplo, la luz solar, tiene todo ese espectro que se mide en nanómetros y va desde los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioleta, el espectro visible, los rayos infrarrojo, el radar, las ondas FM, las ondas TV, las ondas de
de banda corta y las AM. Nosotros solo podemos ver este pedacito, este de aquí. ¿Sí? O sea, la capacidad de nuestro ojo es esto, solo podemos percibir esto de aquí. Y eso es el espectro visible que está dividido en esto. Va desde cerca de los 350 nanómetros hasta los 800 nanómetros aproximadamente. No podemos ver más. Por eso decíamos, ni que tuvieras visión de rayos X o ni que tuvieras visión de no sé qué. Porque no podemos ver más, no vemos más para acá. Ni más para acá. Entonces, un pigmento, chicos, cuando se irradia luz, es capaz de, imagínense ustedes que se irradia luz sobre algo. Más o menos así. Se irradia luz, aquí hay algo. Y esta luz que está irradiando ya no es la misma que sale acá. De hecho, si hacemos un conteo, aquí se queda, o sea, es un total. Y este total, aquí es A y B. Este total, ahorita regresamos, chicos. Total sería igual a A más B. Es decir, lo que irradiamos, aquí se queda algo, se absorbe algo de esa irradiación y sale otra cosa. Los pigmentos absorben en el espectro visible y entonces pueden absorber a lo mejor esta longitud de onda y esta, pero no esta. Y esta la reflejan. Entonces, ya vamos a acabar casi, chicos. Por hoy. Nada más vemos esto y ya los dejo descansar. Es viernes. Qué rápido se pasó esta semana. Ok, ¿ya no hay nadie en sala de espera? Creo que no. Entonces la clorofila, chicos, es capaz de absorber en esta zona y en esta zona, pero no en esta. Entonces, la clorofila es lo que le da el color a las plantas porque es lo que refleja ante nuestros ojos. Lo que no puede absorber, lo refleja. Entonces, justamente entre los 500 y 570 nanómetros no absorbe la radiación y la refleja. Y por eso vemos verde. Por eso las vemos verdes. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, hay otros pigmentos como el betacaroteno, los betacaroteno, que son los que les dan los colores a la zanahoria y al jitomate y esas, también están presentes en las plantas. Y esas no absorben entre esto y esto. O sea, como a partir de los 500, no sé, por aquí más o menos. Déjenme ver. Como a partir de aquí, ahí no se ve mi color. Acá ya no absorben esas moléculas la radiación y lo reflejan. Entonces, por eso las vemos
entre amarillas, cafecitas, rojitas, esto ya no lo absorbieron. Todo esto sí quedó absorbido, pero esto no, y entonces lo reflejamos. Eso es la capacidad que tienen los pigmentos, chicos, que absorben ciertas longitudes de onda y las que no las reflejan. Y ante nuestros ojos, como son en el espectro visible, las podemos percibir. ¿Dudas? Ahora, aparte de eso, chicos, como tienen la capacidad de absorber energía, se quedan con esa energía retenida. Y entonces, vean, este que está aquí se le llama como centro de reacción o lo que ocurre. Imagínense que estas bolitas, ¿no?, que están aquí, es la clorofila. Entonces llega la luz, irradia la luz y está irradiando aquí la luz, esta es la luz del sol. Llega aquí, absorbe energía y esa energía se pasa como que brinca entre las moléculas, tin, 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 hasta que encuentra un centro de reacción en este punto y se obtienen los electrones. Estos electrones, como lo explicamos en la cadena de la fosforilación oxidativa, necesitan un aceptor. O sea, no es que los electrones anden así por la vida volando, ¿no? Siempre necesitan un aceptor que los agarre o una de las moléculas transportadoras, ¿de acuerdo? Pero de inicio, lo que ocurre en el pigmento es esto. O sea, el electrón rebota entre las moléculas, tin, 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 hasta que encuentra el centro de reacción y entonces es llevado al aceptor. Miren, esto es lo que refleja la clorofila y estos son los carotenos. ¿Qué pasa aquí, chicos? ¿Qué pasa en este punto? Obviamente pasamos de una etapa a otra, ¿no? A lo mejor de primavera a otoño. Pero, ¿y cómo es la absorción de la luz? ¿Qué pasó con la clorofila? ¿Dónde está? ¿Qué pasa, chicos? Díganme, ya con hasta esta vamos a dejarla, con esta vamos a terminar. Pero, ¿qué pasa? ¿Tiene que ver con la luz que le llega? Bueno, sí, con la luz que llega, la cantidad de luz. Un poco, tiene que ver con la cantidad de luz, con la inclinación del sol, tiene que ver con el clima, con la cantidad de la temperatura baja, etcétera. Pero ¿qué le pasa energéticamente a la planta? O sea, puede seguir absorbiendo la luz, ya no hay clorofila. ¿Por qué? Porque ya no hay clorofila. ¿Por qué se acaba la clorofila? Es como si a nosotros nos dijeran, en esta temporada se te acaba la respiración un ratito. ¿Por qué vemos el árbol de otro color? ¿Por qué cambia el color? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pasa? ¿Podrían observarse diferentes gamas de los rayos? ¿De qué? ¿Gamas de qué? O sea, por ejemplo, en estas épocas absorben diferente gama de luz, por lo que refleja un color diferente. Más bien lo que pasa, chicos, es que la clorofila es muy abundante y entonces enmascara a los otros pigmentos, a los carotenos. Las plantas siempre tienen ambos, clorofila no siempre. En esta época la clorofila disminuye. ¿Por qué? La clorofila es mucho más susceptible y delicada a ciertos cambios. Por ejemplo, la cantidad de luz, la temperatura, etcétera. Y entonces la clorofila se produce en menor cantidad y deja de enmascarar
a los otros pigmentos. Los permite que se les reflejen. Pero en primavera y eso, los carotenos están presentes. Solo que la clorofila es muchísimo más abundante y los tapa. O sea, como que no los permite que reflejen su propia luz. Pero en esta etapa otoñal-invernal, la clorofila, por el cambio de temperatura, se degrada, disminuye su producción dentro del cloroplasto y entonces la produce en menor cantidad. Pero además, los carotenos no son tan energéticamente favorables como son la clorofila. Entonces, como que a las plantas no les va tan bien energéticamente hablando y por eso tiran sus hojas, para ahorrarse energía. Se ahorran un poco de energía. Porque ustedes vean una planta, si ustedes tienen una planta en su casa, si ustedes le van quitando las hojas secas, se va poniendo más bonita. Porque no tiene que gastar energía en esas hojas, que aunque ya están secas, sigue gastando energía, porque siguen perteneciendo a la planta. Si nosotros se las vamos cortando y se las vamos quitando en tiempo, antes incluso de que las tire la propia planta, favorecemos su crecimiento. Entonces aquí, como una alternativa para ahorrar energía, bota sus plantas. ¿No? Y no es que el árbol se murió o se secó, sino está ahorrando energía. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Comentarios? ¿No? ¿Les queda claro? Maestra, entonces en ciertas condiciones se podría llegar a tener un otoño eterno, bueno, que las hojas tuvieran esas, o sea, prolongarlo o que no existiera ese tipo de fenómeno en las hojas. ¿De prolongar el otoño o prolongar el... Ajá, o sea, cualquiera de las dos, digamos, prolongar que sea verde todo el año. Sí se puede tener. De hecho, pero además también, chicos, las plantas van teniendo una etapa de adaptabilidad. Entonces puede ser que, que durante un proceso o un tiempo permanezcan así y la otra es que de pronto empiecen como a retoñar porque ya como que se están adaptando al medio. O de plano se mueran, ¿no? Pero sí tienen un proceso de adaptabilidad. Pero sí, por eso es importante todos los fenómenos climáticos que ocurren, porque cambian todos estos procesos naturales de las plantas y de los organismos y de todo, ¿no? Nos impacta en todo, pero por eso es importante. Como que las estaciones del año no se modifiquen tanto, porque impactan en muchos aspectos. Muy bien, chicos, pues si no hubiera nada más, ya le dejamos por aquí, hasta aquí el día de hoy. Y pues nos estaríamos viendo el miércoles, ¿de acuerdo? Y les voy a dejar por ahí otra vez en Classroom alguna actividad para poder cerrar lo de la respiración, específicamente de la cadena transportadora de electrones, y que pues ahorita que lo tengan fresco, lo logren contestar y demás, ¿de acuerdo? Entonces, pues nos vemos el miércoles, chicos, que tengan bonito fin de semana. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Igualmente, hasta luego. Que descansen, chicos. Gracias, Sí, ya es maestra. viernes. Que descansen. Bonito fin. Hasta luego. Igualmente, gracias. Bye. Igual, doctora, hasta el miércoles.